¡Hey! Bienvenido a Radio Reddit FM Tube, donde cada historia cobra vida como si la estuviéramos viviendo, como si fuéramos los protagonistas. El nombre de nuestro protagonista hoy es Michael, y dice así: ¿soy yo una mala persona por quitarle la novia a mi hermano? Pero ¡hey! Antes de juzgarme, dame una oportunidad para contarte la historia. La historia de hoy, tiene más vueltas que telenovela de las 9. Así que ponte cómodo, toma aire, relájate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una confesión, una decisión, un momento que lo cambió todo. ¡Comencemos! Me llamo Michael, y esto que estás a punto de escuchar no es ficción. Estoy escribiendo una historia en voz alta. Una historia que sí puede sonar como sacada de una telenovela, lo sé, pero te juro que todo lo que voy a contar es 100% real. Nunca pensé que yo sería esa persona, el que rompe una familia, el que carga con una culpa que honestamente ni siquiera le tocaba. Siento que necesito contarla, no para justificarme, sino para entenderla y, de alguna forma, sacarla de mi pecho. No sé si lo que pasó fue un error, una tragedia o simplemente el camino más torcido hacia algo que de una manera u otra tenía que ser. Todo empezó en un verano. Mi hermano mayor, Sebastián, de 25 años, llegó a una reunión familiar con una chica nueva. Se llama Valeria, tenía 20 años en ese entonces. Y desde el primer momento que la vi, supe que algo en mí iba a joderse. Sí, joderse, literalmente. Ella no era solo guapa. ¡Guau! Era... no sé cómo explicarlo sin sonar cursi. Y no era solo que era guapa, es que tenía ese tipo de vibra, esa energía rara que te atrapa sin hacer esfuerzo. Como si el tiempo bajara de velocidad cuando te hablaba. ¿Sabes lo que digo? Apenas llevaban un mes saliendo oficialmente con mi hermano y ya estaban full en esa etapa intensa y pegajosa de no puedo vivir sin ti. Se notaba. Pero aún así, durante toda la reunión Valeria habló más conmigo que con él. No fue nada fuera de lugar, o pasándose de la raya, pero yo lo sentí, y sé que ella también lo sintió. Con los días empezamos a hablar más. Primero en el grupo de WhatsApp que teníamos con otros amigos y familiares, después en mensajes privados. Al principio eran solo memes, risas tontas, pero luego las conversaciones se hicieron largas, existenciales incluso. Música, películas, cosas que, no sé cómo explicarlo, no hablas con cualquiera. Y entonces, una noche, me llegó este mensaje. ¿Alguna vez has sentido que estás con alguien y no puedes dejar de pensar en otra persona? ¡Boom! Ahí lo supe. No estaba solo en esto. Ella también lo sentía. Yo traté de cortar la conversación de inmediato, lo juro, pero la semilla ya estaba plantada. Y lo peor, yo vivía a solo 10 minutos de donde ellos estaban quedando. Y claro, las casualidades empezaron a pasar. Ella me escribía cuando sabía que Sebastián no estaba. Me llamaba solo para desahogarse. Porque según ella, él ya no la escuchaba, que no tenían tanta química, que hablaban de tener hijos, pero ella no estaba segura de querer eso con él. Y una noche, después de un par de copas, apareció en mi departamento. No pasó nada, esa vez, pero fue ahí donde me lo confesó. Que sentía cosas por mí, que estaba confundida, que yo era la única persona con quien podía ser completamente ella misma. Una semana después, nos acostamos. No sé cómo justificarlo. Ni siquiera sé cómo decir que no fue un error, porque lo fue, y no al mismo tiempo. Fue tan natural como respirar, y tan tóxico como fumar dentro de una guardería. Después de eso, empezamos a vernos en secreto. Durante 2 meses, hasta que un día ella me dijo: ya no puedo seguir mintiéndole a Sebastián, tengo que decirle la verdad. Y lo hizo. Le dijo que estaba enamorada de otra persona. No mencionó mi nombre. Todavía. Sebastián quedó devastado. Me llamó esa noche. Estaba borracho, hecho mierda. Me decía que no entendía nada, que pensaba proponerle matrimonio en su cumpleaños. Y yo solo escuchaba. Me sentía como la mierda más grande del mundo. Pero lo que vino después lo cambió todo. Ya habíamos decidido que íbamos a mudarnos juntos, empezar de cero, otra ciudad, nueva vida, lejos de todo. Y en medio de ese plan,
Una noche Valeria me dijo algo que me dejó completamente frío. No sé si te lo había contado, pero soy adoptada. Me lo dijeron cuando cumplí 18. Nunca me interesó buscar a mis padres biológicos, pero últimamente me ha dado curiosidad. Yo me reí. Le dije que tal vez debería hacerse una prueba de ADN por si tenía primos escondidos o algo así. Decidimos hacerlo juntos. Yo también me la hice. Solo por curiosidad, como una broma. Nos juramos que, si resultábamos ser primos, no importaba. Que igual ya estábamos demasiado jodidos como para volver atrás. Y entonces, pasó. A los días me llegaron los resultados. Y ahí estaba su nombre. No como una coincidencia, no como relación lejana probable. No, en negritas, hermana biológica. Casi vomité. Pensé que era un error, pero revisé los datos una y otra vez. Todo era claro. Compartíamos un 51% del ADN. Padres comunes. Le mandé una captura sin decir una sola palabra. Ella respondió al rato con un simple: ¿por qué tu nombre aparece en mis resultados de ADN? Esa fue, sin exagerar, la conversación más surrealista de mi vida. Después de horas en shock, decidimos hablar con nuestras familias. Valeria llamó a sus padres adoptivos. Le confirmaron que había sido adoptada de recién nacida y que jamás supieron nada sobre sus padres biológicos. Nada. Esa noche no dormí, no podía. Solo pensaba en lo que acabábamos de descubrir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habíamos llegado hasta esto? A la mañana siguiente fui a ver a mis padres. No les mostré el resultado. Solo los senté a los dos y les pregunté: ¿hay algo que nunca me hayan contado? ¿Algo que debería saber sobre mí? ¿O sobre su vida antes de casarse? Ellos bajaron la mirada. Un silencio total. Y después me dijeron: ¿por qué lo preguntas? Yo solo dije: no, no es nada. Solo curiosidad. Pero la verdad, aún queriendo saber, no me atreví a insistir, porque amaba a Valeria, y algo dentro de mí no quería saber la verdad. ¿Sabes ese modo negación? Ese que se activa cuando tu mundo está a punto de romperse en pedazos. Ese. Ni ella ni yo teníamos idea, y sin embargo, ahora que lo sabíamos, no podíamos simplemente borrar todo lo que había pasado. Ella me lo dijo, entre lágrimas: ¿qué hacemos ahora? No quiero perderte, pero no puedo vivir con esto. Yo no tenía respuestas, ninguna buena, solo una culpa que crecía adentro como un tumor. Desde entonces, no nos volvimos a ver más, en persona, al menos. Solo hablamos por mensaje, 2 veces, y nada más. Ella se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos. Nunca se lo conté a Sebastián, ni ella tampoco. Él sigue sin saber que fui yo, la persona por la que ella lo dejó. Y aunque me lo he planteado 1000 veces, nunca encontré el momento, o el coraje. Muchas veces sentí que debía contárselo todo, incluso lo del parentesco. Otras veces pensaba que eso solo lo destruiría más. ¿Y para qué? ¿Para aliviar mi conciencia? La gran pregunta era esa. ¿Debíamos contárselo o dejarlo así? ¿Se merecía saber que estuvo a punto de casarse con su propia hermana? ¿O era mejor dejar que el pasado se enterrara solo? Nunca imaginé que el amor de mi vida también sería mi mayor condena. Pero no sabía que las cosas todavía podían ponerse peor. Intenté seguir con mi vida, cerrar esa etapa, enfocarme en otras cosas. Pero es imposible avanzar cuando tu mente se queda atrapada en una historia que ni HBO se animaría a producir. Spoiler, decidimos contárselo a mi hermano, y fue el peor error que he cometido en mi vida. No por la verdad, sino por cómo salió todo. Todo comenzó cuando mi mamá se enfermó. Una infección fuerte en los riñones. Nada grave al principio, pero lo suficiente como para llevarla al hospital. Y ahí estábamos otra vez, todos juntos, en una habitación pequeña. ¡Boom! Como meter dinamita en una caja de cerillos. Valeria se enteró. Quiso venir a verla, a escondidas. Me escribió una noche: solo quiero saber si está bien, no planeo quedarme mucho. Le dije que era una mala idea, que Sebastián probablemente iría todos los días, que no era el momento. Pero ella insistió, y como si el universo estuviera decidido a joderme hasta el final, Sebastián apareció justo cuando Valeria estaba saliendo del cuarto de mi mamá. Imaginen su cara, imaginen que ves a tu ex, la mujer que te rompió el corazón, saliendo del cuarto de tu madre, y que al lado de ella está tu hermano menor. No dijo nada en ese momento, se quedó congelado, y después se fue. Esa misma noche me llamó.
Nunca lo había escuchado así, con esa voz, y me preguntó, seco, directo, ¿desde cuándo? Y como un idiota, le dije la verdad, no toda. No me dio tiempo, solo lo esencial, que Valeria y yo nos habíamos enamorado, que fue después de que ellos empezaron a salir, que lo ocultamos por miedo, por no herirlo. Hubo un silencio, largo, denso, y luego solo una frase. Eres una mierda de persona, no eres mi hermano, ojalá nunca te hubiera conocido. Y bueno, ahora estaba solo, literalmente. Mis padres apenas los veía. No quería contarles nada, no quería romper más cosas. Y mi hermano, por su parte, respetó eso. Nunca les dijo nada. Valeria, la mujer que amaba, que resultó ser mi hermana, ya se había ido lejos, demasiado lejos. ¿Y mi hermano? Mi hermano me odiaba y seguía sin hablarme. Le escribí, le llamé, fui hasta su casa una vez. Nada, solo silencio. Me bloqueó de todas partes. Y Valeria no volvió a contestarme. Ni una llamada, ni un mensaje. Como si ese capítulo simplemente nunca hubiera existido para ella. Y si llegaste hasta aquí, hasta esta parte de la historia y piensa que esta historia no puede ser real, créeme, yo tampoco lo creí cuando me pasó. Yo creí que ya había pasado lo peor. Después de lo que hicimos Valeria y yo, después de enterarnos que éramos hermanos, pensé, nada puede superar esto. Ojalá hubiera sido tan simple. Pasaron 3 meses desde todo eso, hasta que recibí un mensaje, número desconocido. Solo decía, ¿podemos vernos? Tengo que decirte algo en persona. Dios, mi corazón se detuvo. Tardé como 30 minutos en decidir si contestar. Lo hice. Quedamos en vernos en un parque al que solíamos ir, y cuando la vi, sentí que el mundo se encogía. Estaba más delgada, ojeras profundas, el mismo perfume, el mismo efecto devastador. Nos saludamos con un abrazo torpe, tenso. Nos sentamos, y sin rodeos, sin vueltas, me soltó. Estoy embarazada y no sé si es tuyo o de Sebastián. Mi cerebro simplemente se apagó, como si se hubiera desconectado de mi cuerpo, como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Me explicó que poco antes de dejar a Sebastián, tuvieron relaciones una vez más, peleados, pero todavía con esa conexión física rara que tenían. Fue justo antes de empezar a verme en secreto, y ahí estaba yo, escuchándola, sintiendo que el universo me tiraba encima una piedra más, una que ya no sabía si podía cargar. Hicimos cálculos ahí mismo, sentados en ese banco del parque, con el corazón en la garganta y la mente hecha trizas. Las fechas cuadraban para ambos. Me miró a los ojos y me dijo, no te estoy pidiendo nada, solo necesitaba que lo supieras. He estado pensando sin interrumpirlo, pero no puedo, lo voy a tener. Le pregunté si Sebastián lo sabía. Me dijo que no. No quiero que lo sepa aún. No sé si hay una posibilidad de que no sea suyo. Además, sea tuyo o de él. Oh, Dios, no sé ni qué decir. Esto es un desastre. Bueno, tú ya sabes todo lo que hemos sufrido. Yo no sabía qué decir. Por primera vez no tenía rabia, no tenía culpa, ni siquiera deseo, solo ese vacío, ese cansancio emocional que te arranca el alma y te deja en piloto automático. ¿Y si es mío?, le pregunté. ¿Qué se supone que haga? Ella me miró con los ojos al borde pero sin lágrimas, seca, agotada, y dijo, no lo sé, pero si lo es o si no lo es, ¿qué importa? Es un desastre total. Somos hermanos. Y esa frase me volvió a matar. Somos hermanos. Salió de su boca con una tristeza tan profunda que entendí algo. Ella me amó, todavía me amaba, pero el daño que nos hicimos fue tan brutal, tan irreversible, que ni siquiera el destino podía arreglarlo. Y ahí estaba yo, atrapado en una situación absurda. No estaba con ella. Somos hermanos. No sabía si el hijo que iba a tener era mío o de nuestro otro hermano. Y si era mío, oh Dios mío, ¿cómo iba a actuar? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a manejar algo así? Me preguntaba, ¿debo exigir una prueba de paternidad cuando nazca? ¿Debo quedarme al margen hasta que ella decida? ¿Y qué pasa si el bebé es de Sebastián? ¿Se lo decimos?
¿Otra vez vamos a romperle el corazón? Mi hermano y nosotros ya estamos hecho pedazos. No había forma de salir de esto sin lastimar a alguien más. Lo peor de todo, a pesar de todo, una parte de mí todavía la amaba. Solo pensaba, ¿sigo con esto o qué hago? Díganme, ¿soy el único que piensa que hay historias que simplemente no deberían contarse? Porque duele más vivirlas que recordarlas. Bueno, otra vez, con el estómago hecho un nudo y una verdad tan grande que me costaba mirarla de frente. Después de que me contó que estaba embarazada y que no sabía si el bebé era mío o de nuestro otro hermano, decidimos mantener distancia. No porque no me importara, sino porque el dolor entre nosotros era demasiado reciente. Todo lo que arrastrábamos era una mezcla de deseo, culpa, historia familiar, errores y ahora un bebé. Valeria se mudó a otra ciudad para tener paz, pero me mantenía informado cada tanto, que todo iba bien con el embarazo, que estaba controlada, que no esperaba nada de mí por ahora. Spoiler. 5 meses después, Valeria dio a luz. Un par de niñas gemelas, perfectas y sanas. Y yo las vi. Sí, aunque no debería haber estado ahí. Bueno, eso creo. Pero con el nacimiento de esas 2 bebés, nació algo más. Una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. Algo que me estaba pudriendo por dentro y que por primera vez en mi vida me daba miedo siquiera pensar en voz alta. Luego todo empezó de nuevo con una llamada a las 3 de la madrugada. Agarré el celular y solo escuché. Oh Dios, que estoy teniendo contracciones y estoy sola. No tengo a nadie aquí conmigo. Era Valeria. Estaba sola, llorando. Tenía contracciones. No lo pensé 2 veces. Me subí al auto y manejé 4 horas hasta su ciudad. Cuando llegué ya estaba en cirugía de parto. Me hicieron pasar y me hice pasar por su pareja. Nadie preguntó mucho. Estuve ahí cuando nacieron las bebés. Escuché sus primeros llantos. Cuando las sostuve por primera vez, no me importó nada más. La vi romperse de dolor y luego sonreír, con los ojos llenos de lágrimas, cuando las pusieron en sus brazos. Y aunque todo era un completo desastre, aunque no tenía ni idea de qué íbamos a hacer después, en ese instante sentí algo que no puedo describir. Era amor, miedo, culpa, todo junto, todo al mismo tiempo. Pasé las siguientes 48 horas con ella en el hospital. Nos turnábamos para cargarlas, para cambiarles los pañales. Dormíamos poco, hablábamos menos. Pero en ese silencio pesado, todo se sentía más denso, como si el aire pesara. Y entonces llegó el momento de la verdad, la prueba de paternidad. Yo tenía que saber si las bebés eran mías, no por orgullo ni por compromiso, sino por una razón que aún no me había atrevido a decir en voz alta. Porque si las bebés eran mías, entonces eso confirmaba algo mucho peor, que mis hijas. Oh, Dios mío, mis hijas también eran mis sobrinas, porque Valeria y yo, según esos resultados de ADN de hace unos meses, éramos hermanos. La prueba tardó 1 semana. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Valeria no hablaba mucho. Se la veía apagada, ida. Tenía esa mirada de alguien que ya se dio por vencida. Una noche, mientras las bebés dormían, me dijo: Si son tuyas, no quiero que sientas que tienes que quedarte. No sería justo para ninguno de nosotros. No supe qué responderle, porque una parte de mí quería que no fueran mías, y otra parte, la más enferma, la más rota, quería que lo fueran, porque yo mismo no lo sé. Esas bebés eran... Dios, mi mente estaba a punto de explotar. Todo era un desastre. El resultado llegó por correo. Lo abrí en el baño, solo. Lo leí 10 veces. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Sí, eran mías. Las bebés eran mías. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentado en el piso, sin moverme. Recuerdo que empecé a sudar, que me temblaban las manos, que por un segundo pensé en no decírselo a Valeria nunca. Pero cuando salí del baño, ella ya lo sabía. Me miró y entendió. Lloró en silencio. Se tapó la boca. No dijo nada por varios minutos. Después, solo me preguntó: ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, le respondí. Porque de verdad no lo sé. Me pregunté, ¿se lo digo a mi familia? ¿A mi hermano? Les contamos que Valeria no solo lo dejó por mí, sino que también tuvo gemelas conmigo.
y que, según todo lo que creemos, esas bebés son fruto de una relación entre hermanos? Sé cómo suena. Yo también repito esa palabra en mi cabeza todos los días. Incesto. Y la odio. La odio con todo lo que soy. Porque nada de esto fue intencional. No fue por morbo. No fue un juego. Fue amor. Un amor maldito, sí, pero amor real. Y ahora hay 2 niñas. Unas niñas que no pidieron nada de esto. Y que tendrán que crecer con una historia que ni siquiera nosotros podemos entender. No sabía si contarlo. No sabía si dejar todo en secreto y desaparecer. No sabía si pelear por estar en sus vidas. O dejar que ella las críe sola, para que no carguen con mi apellido, mi sombra y mi pecado. Lo único que sabía era esto. Cuando las sostenía, no podía evitar pensar que son lo mejor que he hecho en mi vida. Y lo peor, solo pensaba, ¿debería decírselo a mi hermano? ¿A mis padres? ¿O dejar que esta verdad muera conmigo? A veces me pregunto si existe un momento menos doloroso para destruir la vida de alguien. Como si hubiera una forma correcta de dar malas noticias. Pero no la hay. También me cuestioné cuántas veces puede romperse una familia antes de que ya no haya vuelta atrás. Pensé que ya habíamos cruzado todos los límites, pero no. Aún nos faltaban más, y aún más crueles. Pasaron semanas desde el nacimiento de las gemelas. Yo las veía a escondidas. Valeria y yo solo manteníamos contacto por mensajes o llamadas breves. La conexión seguía ahí, pero estábamos agotados de cargar con algo que ni siquiera tenía nombre. Y entonces, una tarde cualquiera, Valeria me llamó y dijo: No podemos seguir así. Sebastián y toda la familia merecen saber la verdad, incluso lo del parentesco genético. Mi cuerpo se tensó. No porque no lo hubiera pensado, sino porque hasta ese momento había logrado posponerlo. Pero ella tenía razón. Ellos no solo merecían saber que yo era el padre de esas niñas, sino que, al menos en papel, Sebastián y yo habíamos amado a la misma mujer, nuestra hermana. No dormí esa noche. Náuseas, dolor de cabeza, pensamientos oscuros. Pero fui. Lo citamos en un parque, de día, un lugar público, por seguridad emocional. Sebastián llegó con esa cara de piedra que ya conocía desde que todo explotó por primera vez. No me miró. Solo le dijo a Valeria y preguntó: ¿Qué quieres ahora? Dime. Ella me miró. Yo asentí. Ella fue la primera en hablar. Quiero que lo sepas. Tuve gemelas. ¡Bum! Lo vi dar un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se quedó mudo por un instante y luego preguntó, con la voz apenas firme: ¿Gemelas? ¿Cómo que tuviste gemelas? ¿Y son mías? No lo sé. Respondió Valeria. Ese, no lo sé, fue como echarle gasolina al fuego. Él empezó a alzar la voz. ¿Cómo que no lo sabes? Tuviste hijas y no sabes si son mías. Es complicado, no lo sé. Lo miré y me adelanté. También podrían ser mías. El silencio fue mortal. ¿Cómo que podrían ser tuyas? Preguntó incrédulo. Le respondí: nos vimos antes de que ustedes cortaran. Él me miró como si fuera un desconocido, como si de repente ya no supiera quién estaba frente a él. Caminó en círculos, se llevó las manos a la cabeza y explotó. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué mierda me entero de esto ahora? Porque ya no podíamos seguir ocultándolo, le respondí con la voz firme. Y entonces, ¡bum!, Valeria le lanzó la segunda bomba. No podemos mentir más. Las gemelas no son tuyas. Ya se confirmó por prueba de ADN. Él soltó una risa vacía, como si se hubiera quedado sin fuerzas para enfurecerse. No me sorprende. Ya no me puede doler más. Entonces yo sentí que debía decir algo más, así que le dije: ¿hay algo más? Pero él me contestó seco. No. Y le dije: escúchame, por favor. Y aunque lo intenté nuevamente, me cortó. No, ya está. No quiero más mierda saliendo de tu boca. Mi voz tembló, pero lo solté. Valeria es nuestra hermana. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Valeria respiró hondo y añadió: Sí, nos hicimos una prueba de ADN hace meses. Yo por curiosidad, él para acompañarme. Y salió que somos hermanos. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada como una losa. Sebastián palideció. ¿Hermanos? Nos miró como si hubiera presenciado un asesinato. Literalmente palideció. Valeria intentó explicar, pero él levantó la voz. ¿Qué carajo estás diciendo?
¿Y aún así tuviste hijas con ella? ¿Sabiendo eso? No lo sabíamos al principio, respondí. Cuando lo supimos, ya era tarde. Tenemos un 51% de coincidencia genética, padres en común. Sebastián no gritó, no lloró, no golpeó nada. Solo se dio media vuelta y se fue. Como si un segundo más allí fuera a destruirlo todo. Solo se fue. Y pensé que ese era el final. Pero no. Pasaron 3 días. No dormí. No comí. No pude mirar a mis hijas sin sentir que el mundo se me caía encima. A los 3 días mi hermano me escribió. Necesito hablar, nos encontramos. Había cambiado, ya no tenía rabia, solo una calma rara como si ya no pudiera sentir más nada. Me miró y me dijo. Yo no voy a cargar con esto solo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temiendo a la respuesta que me diera. Contárselo. Se lo voy a contar a nuestros padres. Intenté disuadirlo. Le dije que no era necesario, que ellos no tenían por qué sufrir esto, pero me detuvo con una mirada firme. Son sus nietas, y su hija, y su hijo. Esta mentira no puede seguir comiéndose a todo el mundo en silencio. Voy a contárselo a papá y mamá. Fui a su casa después. Traté de convencerlo de nuevo. Le dije que los iba a destrozar, pero me respondió algo que aún tengo clavado en el alma. ¿Y no lo hicimos ya? ¿Qué más queda por romper? Esa misma semana, Sebastián fue a casa de nuestros padres y les contó todo, absolutamente todo. Los gritos se escuchaban desde la calle, según me contó una tía. Mi mamá se desmayó. Mi papá se encerró en su cuarto por días. No respondió llamadas, ni las mías, ni las de Valeria. Y así fue como todo terminó de desmoronarse. Yo no estuve presente. Sebastián me lo prohibió. Dijo que si querían hablar conmigo, lo harían por su cuenta. Y hasta hoy no he recibido ni una llamada. Ahora todo está expuesto. La traición, el supuesto incesto, las niñas. Y lo más irónico es que, después de todo eso, lo peor todavía no había pasado. Lo que nadie sabía aún, ni siquiera yo en ese momento, era que todo esto, las lágrimas, el dolor, las familias destruidas, las niñas con un destino torcido, estaba construido sobre algo aún más oscuro. Unos días después, todo comenzó con un correo electrónico desde el laboratorio que había hecho nuestras pruebas de ADN. Un email sin título, sin urgencia. Solo decía, información crítica sobre sus resultados anteriores, revisar. Estuve a punto de borrarlo, pensé que era publicidad, pero lo abrí, sin ganas, sin sospechas. Y lo que encontré me dejó helado. Lo que leí me hizo caer al suelo, literalmente. Yo pensaba que ya no quedaba nada por arruinar. Cuando estaba resignado a criar a mis hijas en la sombra de un pecado que no entendía, llegó un maldito correo. Porque todo, absolutamente todo, estaba basado en un error. El laboratorio de genética donde nos hicimos la prueba mandó un correo que dio un giro total a la vida de Valeria y la mía. Una disculpa oficial, una explicación técnica y una frase que me dejó sin aire. Debido a un cruce de muestras en el procesamiento interno durante el mes de junio, algunos resultados emitidos pueden haber sido incorrectos. Tras una auditoría interna y revisión de control de calidad, su resultado ha sido identificado como uno de los afectados. Le rogamos que se comunique con nosotros para coordinar una nueva prueba gratuita, acompañada de compensación legal según los daños ocasionados. No sabía si reír, gritar o llorar. Solo recuerdo llamar a Valeria con las manos temblando. Le reenvié el mail. Ella me contestó con una sola palabra. Voy. Inmediatamente fuimos a hacernos las pruebas nuevamente, esta vez en otra clínica, con testigos, con cadena de custodia, con todo, como si estuviéramos resolviendo un crimen. Porque lo estábamos, pero aún faltaba otro trago amargo. Días después, mis padres nos citaron. Estaban serios, pero calmados. Nos sirvieron té. Nunca sirven té. Todo ya se sentía raro antes de que abrieran la boca. Nos sentamos los 4. Valeria, mi madre, Sebastián y yo. Mi padre llegó después, en silencio, con papeles en la mano. Mi madre me miró primero. Sus ojos tenían algo que no reconocí. No sé si era miedo o vergüenza. Entonces fue cuando ella me dijo: Mi hijo, hay algo que debimos haberte contado hace mucho, pero tu padre quiere decirle algo primero a Valeria. Mi padre puso unos papeles sobre la mesa. Uno de ellos era una carta vieja,
con pliegues amarillentos. Nos miró y dijo: Antes de casarme con su madre, tuve una relación corta, muy joven. La chica quedó embarazada. Nunca lo supe hasta años después, cuando me llegó esta carta. Para entonces, la bebé ya había sido dada en adopción. Mi padre hizo una pausa y luego dijo, mirando a Valeria: Esa niña, eras tú, Valeria. Valeria se tapó la boca con ambas manos, deshecha. Y yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Sebastián, al escuchar esto, salió de la sala y no entró más. ¡Y ¡bum! En cuestión de minutos, todo cambió. Nuevamente, mi cerebro se fue al limbo. Me preguntaba, ¿cómo podría ser esto? Si ya las pruebas del laboratorio dijeron que fue un error. Y seguía preguntándome, ¿cómo es posible esto? ¿Se equivocaron nuevamente? Ya no sabía qué pensar, porque con esta confesión de mi padre se revertía el mail que mandaron del laboratorio. Yo estaba en shock. Ya no sabía ni quién era. No escuchaba nada hasta que Valeria me apretó la mano y me dijo que pusiera atención, que todavía faltaba algo. Y ¡bum! Otra bomba. Mi madre me miró con la voz quebrada. Hay algo que debimos haberte contado hace mucho. Pero siempre tuvimos miedo. Le dije que no tuviera miedo, que yo la amaba pasara lo que pasara. Entonces ella, casi llorando, dijo: Eres mi hijo. No importa lo que te diga ahora, pero nosotros te adoptamos desde recién nacido. El tiempo se detuvo. Valeria me apretó la mano nuevamente bajo la mesa. Yo no supe qué sentir, no tristeza, no rabia, solo vacío. Mi padre continuó: Tu madre biológica era una joven que no podía cuidarte. Nunca supimos mucho de ella, pero desde el primer día fuiste nuestro hijo. Tu madre y yo decidimos no decírtelo antes por miedo a perderte. Y ese fue un error muy grande de nuestra parte. Y entonces Valeria, que por meses creyó que yo era su hermano, descubre a su verdadero padre. Y yo, que por años creí pertenecer a la familia, descubrí que nunca fui parte de ella por sangre. Valeria lloró al escucharlo. Yo solo estaba en blanco, como si de golpe ya no supiera de dónde venía, ni a quién pertenecía. Entonces mi padre nos miró a ambos y dijo algo que todavía no puedo olvidar. Ustedes no son hermanos, nunca lo fueron, pero se aman. Y esas niñas que tienen no nacieron de un error. Nacieron del amor más puro que puede existir, el que se sostiene incluso después del caos. Entonces fue cuando entendí que en medio de todo ese caos, que no hacía falta compartir sangre para ser familia. Valeria se quedó en silencio por largo rato. Luego se abrazó a mí como si llevara un año aguantando la respiración. Y nos rompimos. Lloramos, como si todo lo que habíamos enterrado se hubiera soltado de golpe. Las noches sin dormir, el dolor, la distancia, las miradas en silencio. Todo fue por una mentira que ni siquiera fue nuestra. Luego, días después, llegaron los resultados. Y precisamente confirmaban todo. Y naturalmente no compartimos ADN. No éramos hermanos. Pasaron los días y Sebastián vino a verme. No a gritar, no a golpear, solo a saber de nosotros. Le pregunté ¿cómo estaba? Se quedó callado y luego dijo: Sé que no estuve ahí para escuchar todo. Y sí, me sentí roto cuando escuché a mi padre decir que Valeria y yo éramos hermanos. Pero después, ellos me contaron lo que pasó en realidad. Y sé que tú y yo no somos hermanos de sangre, pero... Entonces yo lo interrumpí y le dije: pero sí, te quise y te quiero, como uno de verdad, aunque nunca me perdones por mi error. Él me miró. Por primera vez en meses, sus ojos no estaban llenos de odio, solo de tristeza. Se levantó y antes de irse me dijo: No sé si algún día te perdone, pero por primera vez no te odio. Bueno, Valeria y yo seguimos juntos. No fue fácil. Las heridas tardaron en cerrarse, pero cuando veo a nuestras hijas reír, sé que valió la pena seguir. Y como si el universo tuviera algo de justicia, los del laboratorio. Ellos sabían que un error así podía arruinar vidas, y aún así no lo detectaron a tiempo.
Era un laboratorio famoso, internacional. Y a ellos no le convenía un escándalo y perder la reputación. Así que llegamos a un acuerdo fuera de juicio. Una compensación muy buena por los daños emocionales, familiares, sociales y psicológicos. No lo cuento por dinero. Lo cuento porque con esa plata compramos un hogar, uno nuevo, uno nuestro, uno limpio de mentiras. Ahora cuando me siento en el porche y mis hijas corren por el césped mientras Valeria prepara el almuerzo adentro, pienso, tal vez esta historia empezó como una tragedia, pero también fue el camino que me llevó a encontrar mi verdadera familia. 5 años después. Las gemelas corren por el jardín con los vestidos manchados de pasto, gritando como si el mundo fuera suyo. Y tal vez lo sea. Valeria está en la hamaca, café en mano, con ese gesto que mezcla amor y cansancio. La miro. A veces todavía no me creo que la tenga de vuelta. Que estamos vivos, que sobrevivimos todo eso. Hoy es domingo, día de reunión familiar. La primera desde antes del colapso. Mi mamá trajo su tarta de manzana. Mi papá se ríe con las niñas. Y sí, también vino Sebastián. No hablamos mucho, no del pasado al menos, pero me ayudó a armar la mesa. Me miró, me sonrió leve y dijo: Tu casa huele como el hogar. No sé si fue una tregua o un perdón, pero me bastó. En el centro del jardín hay 3 sillas vacías, una para el dolor, una para la culpa, una para el silencio. Nadie las ocupa, nadie las toca, pero todos sabemos que están ahí. Y sin embargo, las risas de mis hijas las cubren como una manta, como si esas 3 sillas, con todo lo que representan, ya no tuvieran poder sobre nosotros. En esta casa no hay secretos, solo historias, historias que duelen, historias que enseñan, historias que, aunque parezcan imposibles, son reales. Y esta fue la nuestra. Moraleja. A veces, lo que parece un final devastador es solo el comienzo de una verdad que libera. Porque incluso los errores más grandes, cuando se enfrentan con honestidad, pueden transformarse en el puente hacia algo más verdadero. La sangre no define a una familia. La verdad, el amor y el coraje de sostenerse en medio del caos, eso sí. Reflexión. Esta historia nos recuerda lo frágil que puede ser la realidad cuando está construida sobre secretos. Pero también nos muestra algo más poderoso, la capacidad humana de reconstruirse, de amar a pesar del juicio, de perdonar sin olvidar y de elegir cada día formar parte de una familia, aunque no haya un solo lazo biológico que lo sustente. En el fondo, todos arrastramos sillas vacías, dolor, culpa, silencio. Lo importante no es eliminarlas, sino aprender a vivir con ellas, sin dejar que ocupen el centro de nuestra mesa. Y así termina la historia de hoy. ¿Fue amor? ¿Fue traición? ¿O simplemente la vida siendo impredecible? No olvides dejar tu comentario. Marcos, ¿quieres saber tu opinión? Y bueno, si esta historia te hizo decir, esto se puso bueno, coño, y yo que pensaba que mi familia era complicada. Entonces ya sabes, suscríbete a Radio Reddit FM Tube, dale like, compártelo en tus redes sociales. Así ayuda a este proyecto y a que Radio Reddit FM Tube siga contando lo que muchos callan. Porque aquí, donde la realidad supera al chisme, seguiremos dándole voz a las historias que nadie se atreve a contar. Nos escuchamos en la próxima.